Hola, seguimos ahora con otra medida de tendencia central que recibe el nombre de mediana. A tal efecto, partamos del ejemplo que seguimos trabajando. Tenemos esa distribución de datos, 7 datos en total. Continuamos con la variable edad. Ahora, sin importar la cantidad como tal, vamos a buscar la edad que divide a este grupo de 7 personas en dos partes iguales. En este caso es preciso tener cuidado con que para hacer ese cálculo no vamos a utilizar ninguna ecuación, ninguna operación matemática como tal, sino que tenemos que en principio ordenar los datos en función de manera creciente o de manera decreciente para poder tener un orden. Entonces, al buscar ese dato que divide en dos partes iguales y ya teniendo ordenados los datos, veamos que colocamos 23 años, 24, 25, 25, 25, 27 y 27 años. Son 7 datos en total, por lo tanto la mitad correspondería al que ocupe el cuarto lugar, que en este caso es este, x sub 4, y directamente, sin ningún cálculo, podemos decir que la mediana es 25 años. En otras palabras, ¿cómo se interpreta esto? Diciendo o describiendo que la edad para este conjunto de 7 personas que divide a esos datos en dos partes iguales es igual a 25 años. Al igual que lo hicimos para la media aritmética, vamos a hacerlo para la mediana. Miremos algunas conceptualizaciones que existen en la literatura especializada, porque algunas yo las he asumido. En primer lugar dice que es el dato o es un valor, que por supuesto es un valor promedio que puede estar entre dos datos o puede corresponder a un dato. Lo importante es entender que divide al conjunto de datos o serie de datos en dos partes iguales. Otra conceptualización dice que puede ser un valor numérico o no numérico. Eso va a depender de la naturaleza de la variable. Sin embargo, lo importante, como al principio, es que separa a ese conjunto de datos en dos series de datos mitades, es decir, una mitad por debajo de ese valor y otra mitad por encima de ese valor. ¿Mitades de qué? Mitades de la cantidad de datos. Otra conceptualización expresa que se considera como un promedio no matemático. De hecho, la mediana es un promedio, pero no es matemático porque su naturaleza no se determina mediante operaciones matemáticas, que tiene menor consistencia que la media aritmética. La mediana se puede calcular cuando no se tenga confianza de que la media aritmética sea un valor que realmente esté representando. A eso se refiere de que se trata de un promedio menos consistente y de hecho pues no es matemático su cálculo. Finalmente, otra conceptualización habla de que sustituye, como le acabo de decir, a la media aritmética como mejor representante cuando éste presente alguna debilidad. Por eso dice que sustituye como mejor representante a ese conjunto de datos cuando la media pues no es confiable. Y eso ocurre cuando se presentan valores extremos, ya sean muy pequeños o muy grandes en comparación a los valores que convergen en esa serie de datos. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, si en este caso tuviésemos 7 personas jóvenes de esas edades y apareciera un abuelo de 80 años, la edad promedio no estaría representada por la media aritmética, puesto que se la llevaría hacia el dato extremo mayor, que son los 80 años. Entonces no correspondería realmente a un representante ideal. En casos como esos, en lugar de media aritmética, se calcula la mediana. Hemos trabajado con ejemplo para la edad, pero también podemos calcular la mediana en este caso para otra variable como es el semestre que estudia. Tenemos 7 estudiantes, uno estudia el séptimo semestre, otro el octavo, sexto, quinto y séptimo semestre. Si queremos buscar el dato que divide a este conjunto de datos en dos partes iguales, lo primero a considerar es que debemos ordenar esa serie de datos. Entonces, ordenándola la tendremos de esta manera. Y simplemente por ser una cantidad muy pequeña de datos, con una simple inspección visual, vemos que el centro está representado por la posición del cuarto estudiante cuando se ordenan en función del semestre que cursan. Entonces, directamente el valor de la mediana va a ser quien ocupe la posición cuarta. En otras palabras, la mediana, en este caso, sería sexto semestre. Y eso significa que el sexto semestre es quien divide
a ese conjunto de datos en cuanto al semestre que cursan en dos partes iguales. Veamos gráficamente qué ocurre. Esto fue lo que hicimos para la media aritmética, de hecho está en ese punto. Entonces buscamos 25 años, se ubicaría un poco antes, y aquí estaría representada la mediana. Vemos gráficamente que la mediana es un poco inferior, así como da el cálculo, a la media aritmética. Como conclusión, la mediana es el dato que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos. Y la media aritmética es el punto de equilibrio o el valor que mejor lo representa, teniendo las salvedades que expliqué anteriormente. Por ahora quedamos hasta acá. Próximamente continuaremos. Gracias por su atención.